Que en primer término, la entrada que he realizado al tema de la imagen, de la fotografía, principalmente, o más bien únicamente diría yo, es a través de Roland Barthes. ¿Ya? Textos como La cámara lúcida y otros, me parece que dan una buena señal, digamos, para poder entender justamente de que la fotografía es un lenguaje que está compuesto efectivamente por dos niveles. Un nivel, digamos, de lo connotado, que es la significación social, y un nivel de lo denotado, que es justamente el análogo en que dice Barthes, que es justamente aquel soporte. Si pensamos todavía en una fotografía analógica, es el papel, es el nivel de brillo, es el formato, ¿sí? Las dimensiones. Pero si pensamos en lo digital también nos encontramos con el número de el pixelaje, etc. Entonces yo diría que justamente aquella intersección que se da entre este análisis del discurso publicitario, por un lado, y esta teoría más semiótica de Barthes, es justamente por su teoría semiótica, el tema del signo. ¿Qué es un signo? Un signo es algo que representa a alguien o algo, está en lugar de ese algo o ese alguien. Por tanto, si tenemos esa idea de signo, no podemos dejar de lado que la ideología, de aquí yo voy a citar a dos autores post-marxistas que he estudiado, que es por un lado Thompson, ¿sí? Y por otro lado también Eggleton, ¿sí? Thompson y Eggleton han trabajado una noción de la ideología que como autores post-marxistas no se quedan solo con esa noción, digamos, de que la ideología tiene que ver o que sirve a la clase dominante, la burguesía. No, eso es Marx y los autores marxistas más clásicos. Lo que me interesa mucho de su noción de ideología es que dice la ideología es un conjunto de signos, ¿ya? Un conjunto de significaciones que sirven a la dominación y agregan a renglón seguido una dominación, por un lado, puede ser étnica, de género, de clase, o podríamos decir incluso una intersección de todas ellas, ¿sí? Entonces por ahí se produce algo que a mí me interesa mucho, el cruce justamente con la ideología, entendiendo que la publicidad entonces, siguiendo a Guy Debord y otros autores, no es neutra. Estoy pensando justamente en la noción de la sociedad del espectáculo de Guy Debord, por ejemplo. Un libro muy connotado también en esa línea, que justamente mira y piensa la sociedad como un espectáculo, por tanto, lo que me preguntaba, como una imagen, como una representación que no es nunca neutra, está al servicio de determinados intereses. Y esos intereses son aquellos que resultan interrogados por el análisis. ¿De qué me están buscando convencer? ¿Cómo están logrando esa persuasión en mí? ¿Qué conjunto de signos están utilizando? Y es en esa dimensión, en qué conjunto de signos, es que para mí la semiótica resulta muy productiva, digamos, como posibilidad interrogadora o interrogativa, digamos, de esa producción. Por tanto, entendemos que el producto final, que es una fotografía, lo sabemos, no es algo casual. Y al no ser algo casual, al haber una postproducción tan meticulosa, tan cuidada, nosotros tenemos que entonces desandar, o diría yo, deconstruir, como diría Derrida, ese conjunto de signos para justamente interrogar en aquel nivel de lo político a aquello que aparece ahí como un mero discurso estético, una mera propuesta de imagen. Quiero también tomar un poquito de la pregunta que me realizas desde lo latinoamericano que tú me preguntas. Es como también recuerdo una noticia hace algún tiempo atrás, de algunos años, como también hubo una protesta en Perú contra esa utilización del modelo de belleza que estaba puesto en Valeria Massa, que por ese entonces era la figura publicitaria de Falabella. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Como hay una mayor conciencia de lo étnico, de lo que somos, uno está en Perú y tú sientes de que admiran a sus pueblos originarios, ¿ya? Que sienten orgullo efectivamente de sus ruinas históricas, y en consecuencia hay ahí algo, no solamente que tienen un mayor porcentaje indígena, sino que también hay una defensa de lo identitario desde esa raíz. Algo que no pasa, por ejemplo, para hacer ese paréntesis en Chile.
donde en verdad tener un apellido mapuche o reivindicar lo mapuche o tiene que ver con la violencia o tiene que ver con una suerte de defensa de un cierto rezago cultural, porque acá nos habríamos comprado la idea de la modernidad, de ser jaguares de América Latina, los semióticos, vaya, jaguares, vaya, y de que de alguna manera tenemos que ver con el libre mercado, tenemos que ver con mirar a otros países, nunca a América Latina, ¿sí? Siempre a países desarrollados, ¿sí? Y en ese sentido, mucho de la representación publicitaria en países de América Latina da cuenta la mayor parte de las veces de una situación de dependencia. Es decir, América Latina y más específicamente distintos países en diferentes momentos se han independizado. A ver, en primer término voy a partir por esa noción final, que es la idea de lo colectivo. Efectivamente, ya hablar de lo colectivo en una sociedad tan profundamente atravesada por el sistema económico de libre mercado es ya un acto subversivo, ¿ya? Porque claro, apela, digamos, a un nosotros, pero que aparece como invisibilizado. ¿Quién es ese nosotros? ¿Quién es ese colectivo? ¿Nos invita a qué? ¿A reunirnos a qué? ¿Con qué objetivo? ¿Sí? Entonces, esa noción del nosotros está muy desdibujada. Entonces, yo diría que lo primero que, y si lo queremos decir así de una manera muy clásica, es contracultural hablar de lo colectivo. Porque de inmediato estamos pensando en los beneficios individuales. Ah, ya, pero si nos vamos a juntar, ¿qué onda? Va a ser una conversación sobre tópicos culturales, nos vamos a juntar a tomar café, a comer galletas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar de pintores, esto va a ser como una sociedad de los poetas muertos, ¿sí? Como en la película, en donde adoramos a cierta gente que muy vamos a leer poesía. ¿Ese va a ser ese colectivo? ¿O va a ser un colectivo político, en el sentido más de la militancia? ¿O va a ser un colectivo a la manera ocupa? ¿Sí? Un poco para poner en tensión o dejar abierta que esa misma noción de lo colectivo es ya, digamos, una interrogación a la falta justamente de asociatividad, ¿ya? Ahora, si yo miro desde dónde surgen, al menos en mi biografía, en mi relación profesional después, con esa noción de lo colectivo, ahí yo no puedo desconocer que a principios del 90, una de las interrogaciones fuertes que había era al tema de justamente de los derechos humanos, de cómo no solamente se heredaba una reciente democracia con bastantes, diría Manuel Antonio Garretón, enclaves autoritarios. La misma constitución del 80, la misma situación de los senadores designados, y la misma imposibilidad de pensar en los 90 de inmediato en cambios radicales. Bueno, tenemos que situar que existe una abundante literatura, primeramente para pensar justamente el contexto educativo actual, que da cuenta de lo que se llama capitalismo académico. ¿Ya? Es una noción que se empezó a hacer conocida y empezaron a confluir ideas y problematizaciones en torno a eso, porque era preguntarse por qué significa o cuál es el sentido social de las universidades. Y con esa noción de capitalismo académico, espacios como este, ¿sí?, de reflexión crítica, fueron quedando totalmente excluidos, por cuanto se fue transformando la educación en una cuestión meramente mercantil, en una transacción, digamos, en un servicio más. De hecho, no hay que olvidar nunca que hoy por hoy las personas que trabajan, o más que trabajan, que firman como alumnos y alumnas de universidades privadas, firman un documento que es una prestación de servicio. Firman un contrato que establece una prestación de servicio. Y en ese mismo sentido, es problemático cualquier, digamos, paro, cualquier toma de una universidad privada, porque dejan, o sea, cesan en la
relación contractual donde nosotros nos obligamos a cumplir el contrato con usted en tanto que cliente de darle clases. ¿Bien? Y desde esa perspectiva, entonces primero uno tiene que decir que en general la investigación, sobre todo en Chile, está atravesada totalmente por esa noción capitalista en donde, por ejemplo, a los profesores y profesoras se les pagan incentivos económicos, léanse bonos, dependiendo de en qué indexación está la revista, entendiendo que mientras la indexación es más alta, la producción intelectual de ese estudio es de mejor calidad. Y eso es una trampa. Es una trampa porque, claro, si uno piensa en la filosofía, en las ciencias sociales, muchas veces la publicación de un muy buen libro no tiene nada que ver con por ejemplo, con el supuesto prestigio que puede tener una editorial, ¿sí? O, digamos, determinada indexación en una revista. Yo he leído excelentes artículos en indexación Latindex. Y me gusta Latindex porque justamente es de Latinoamérica, ¿ya? Pero está puesta en el nivel más bajo, no casualmente. O también me gusta Cielo porque es brasileño, ¿ya? Pero de ahí para allá, de ahí para arriba, las indexaciones tienen que ver con países desarrollados, comillas desarrollados. No me parece que sea un desarrollo transformar el conocimiento en otra mercancía más,